Bienvenidos amigas televidentes, esto es Pensamiento Crítico, está sintonizando su medio público Ecuador TV, soy Carlos Rabascal, miércoles 1 de marzo de 2017, iniciamos con Pensamiento Crítico. Entonces el día de hoy tendré como invitados al doctor Javier Zavala Egas, jurista y experto en Derecho Penal, pero también analista político, a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, y Soledad Buendía, asambleísta electa por Alianza País. Comienzo por la ciudad de Guayaquil, le doy la bienvenida entonces al doctor Javier Zavala Egas. Javier Zavala, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Bueno, hagamos una evaluación, Javier Zavala, sobre lo que fue la primera vuelta de la campaña electoral y cuáles serían las expectativas de esta segunda vuelta electoral. Comencemos por la primera vuelta. Javier Zavala, ¿alguna sorpresa? Carlos, buenos días. A ver, yo no diría que en la primera vuelta o en la primera campaña que se ha efectuado hayan habido sorpresas. Yo lo que creo que han habido características que esta campaña la singularizan y las sustraen de todas las campañas políticas que regularmente hemos notado. Por ejemplo, sin perjuicio de lo que los candidatos proponen o los candidatos prometen, yo pienso que el votante está sufragando por lo que los candidatos representan, más allá de lo que los candidatos votan. Y por un lado tenemos, por ejemplo, a un binomio ganador, en los cuales el votante más está sufragando por querer un Estado inclusivo, por querer un Estado redistribuidor de la riqueza, por querer un Estado que invierta en sectores como salud, educación. Y de otra parte tenemos un modelo neoliberal, un modelo que nos regresa a los años 90, un modelo privatizador. Pero lo más significativo de esta parte de la conversación es que lo que se nota es el afán del poder empresarial o el poder financiero de capturar el poder político, que va a tono con la oleada del empresariado que pretende capturar el Estado. Y eso estamos viendo con Piñera, lo estamos viendo con Macri, ya lo vimos con Fox en México, con Kuczynski en Perú. Entonces, ya ahora de lo que se trata es de capturar el poder político sin intermediario. Y ahora tenemos pues un adalid o un líder del sector financiero que pretende hacer lo mismo con el país. Otra característica que singulariza esta campaña es, por ejemplo, la guerra sucia. Yo jamás he visto una campaña tan sucia como esta. Es tan sucia que hasta un prófugo de la justicia se convierte en el referente o puntal de una campaña y lo que es peor, provoca noticias y provoca portadas y provoca primera plana en medios de comunicación de otra parte alineados totalmente con una campaña política y de otra parte periodistas que se ponen la camiseta de hinchas. Entonces todo esto provoca un ambiente que a mí personalmente me singulariza la campaña frente a algunas campañas que he visto anteriormente. Ahora, desde esta última parte de tu análisis, que es dos modelos que se están enfrentando en esta campaña electoral, uno de distribución y redistribución, un modelo inclusivo que mencionas tú, y el otro de un modelo corporativo empresarial que quiere captar el poder en el electorado, a partir también de una campaña sui generis, que también como la mencionas, una campaña que ha tenido una alta presencia en redes sociales a partir de lo que tú dices, una guerra sucia. ¿Qué incidencia puede tener en el electorado con resultados que ya se han dado en primera vuelta? Primero, hay un ganador de la primera vuelta que saca más de 1 millón de votos, independientemente que para la segunda vuelta es una especie de reseteo. Gana la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y adicionalmente la propuesta de los paraísos fiscales, la propuesta contra los paraísos fiscales tiene más del 50%, obtiene un 55%. Es decir, hay síntomas como para que ese triunfo en la primera vuelta de Lenín Moreno, Jorge Glass, la mayoría absoluta en la Asamblea, más un triunfo importante en el tema del sí en relación a la lucha contra los paraísos fiscales, se pueda retransferir a la segunda vuelta electoral, o va a haber también una incidencia en esa guerra sucia que ya la estamos viendo de nuevo en las redes sociales a partir de un par de días. Javier Zavala. A ver, yo pienso que la mejor pauta para poder proyectar la votación de la segunda vuelta es la votación de la consulta. Y digo ¿por qué?
porque fue una propuesta absolutamente propia de Rafael Correa. No se hizo campaña en torno a ello. La gente votó prácticamente sin mayor información que la que Rafael Correa le daba, y la gente lo tomó como una oferta del gobierno, una oferta del régimen, algo que debía hacerse y tenía que hacerse, cosa que yo coincido también. Y esta consulta obtuvo una votación del 55 sobre el 45%. Yo creo que esa es la pauta para una segunda vuelta. Más allá de que el famoso voto útil ya para mí ya se implementó en la primera vuelta y tuvo los resultados que tuvo. Es decir, yo no creo que Cynthia Viteri hubiera obtenido la votación que obtuvo sin que gran parte de su voto haya migrado hacia el eventual segundo candidato que posteriormente se declaró como segunda opción. Ahora, se entra en la especulación. Algunos que llamaría ingenuos dentro de la política creerían que la política se sustenta en la aritmética en la segunda vuelta y que los votos se transfieren al 100% de acuerdo a las tendencias. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo se daría o cómo migraría la votación de los distintos candidatos, fundamentalmente Cynthia Viteri, Paco Moncayo, Dalo Bucaram e Iván Espinel en esta segunda vuelta, independientemente de la posición de los líderes? ¿Qué experiencia tenemos en segundas vueltas en el país? Yo ahí te haría dos reflexiones. La que todos sabemos, los votos no se endosan. Y más allá de lo que los dirigentes declaren, el pueblo sabrá por quién votar, punto uno. Punto dos, todas las candidaturas, todos los movimientos y todos los partidos políticos coinciden en espacios comunes válidos para una elección. Por ejemplo, la votación de Cynthia Viteri, buena parte de la votación de Cynthia Viteri es pueblo de Guayaquil. Y en Guayaquil ganó Lenín Moreno, de una parte. De otra parte, por ejemplo, Moncayo en Quito. Gran parte de la votación de Paco Moncayo tiene espacios comunes con la votación de Lenín Moreno. Entonces, yo pienso que más allá de que los dirigentes no pueden endosar votos, las afecciones o los afectos del pueblo hacia determinada candidatura migrarán naturalmente. Y por eso es que yo creo que votos más, votos menos, la votación de la consulta se va a repetir en segunda vuelta. Tú has hecho una diferenciación, Javier, entre el voto popular y, si bien no lo has dicho, diste a entender que hay un voto de clase media. En la primera vuelta electoral, Guillermo Lasso accede a una gran votación en clase media y eso es evidente. Pero el voto popular, ¿creerías tú que se centró en Lenín Moreno y Jorge Glass y que este voto popular se pudiese repetir entonces en una segunda vuelta? ¿Creerías tú eso? ¿Lo podrías afirmar? Yo creo que el 40% a 28% marca en cada candidato los votos duros. Yo creo que esos votos ya no migran. El que votó en primera vuelta por Guillermo Lasso ahí se queda, y el que votó por Lenín Moreno ahí se queda. Y por eso es que yo digo, mientras a Lenín Moreno le falta 1 millón de votos, a Guillermo Lasso le falta 2 millones de votos, sobre un universo compartido con Lenín Moreno, más allá de lo que los dirigentes digan. Eso significaría, al amparo de tu opinión en este momento, que Guillermo Lasso primero tendría que revertir el 11% de diferencia que le saca en la primera vuelta para poder llegar tablas y de ahí acceder a más votación. ¿Eso lo ves tremendamente complicado? Hay 3 millones flotando, Carlos. Hay 3 millones flotando. Las otras candidaturas representan 3 millones. De esos 3 millones, Lenín Moreno necesita 1. Guillermo Lasso necesita 2. Y son 2 millones de votos. No es cosa fácil. Ahora, ¿qué significado tiene para Javier Zavala que Alianza País haya recuperado Quito y la provincia del Pichincha? Bueno, es importante, sobre todo si lo miras en función del 2019. Porque hay algunas estrategias y algunas alianzas que no se han hecho ahora o que sí se han hecho, que va a repercutir fuertemente en el 2019. Por ejemplo, el apoyo de Cynthia Viteri y de Jaime Nebot a Guillermo Lasso en Guayaquil, personalmente es un error, mirando al 2019. Yo no digo que las tendencias no son afines, yo no digo que no están en la misma línea,
Pero hablando política y electoralmente, yo creo que le va a pasar factura a los socialcristianos del 2019. Y ese pasar factura a los socialcristianos en el 2019 significaría un sendero libre para Alianza País. Pudiera ser que sí. Tú sabes que en política todo es volátil. Y de aquí hasta el 2019, quién sabe qué pase. Pero ganando en Guayaquil el gobierno, quedando tercero Guillermo Lasso, el segundo, que sería Cynthia Viteri o socialcristianos, le dan su apoyo al tercero. Yo no digo finalmente que debieron apoyar a Lenín Moreno, no, por supuesto que no lo digo, pero aunque sea dar libertad de voto, más allá de que de hecho la libertad de voto en el votante socialcristiano se va a ejercer. Pero en esa misma línea y volviendo a Quito fundamentalmente, la posición de Paco Moncayo es no apoyo a nadie, pero también ha habido varias expresiones un poco contradictorias, por cierto, pero dice en este momento no apoyo a nadie. Entonces, el futuro de la izquierda democrática y de Paco Moncayo, ¿cuál sería? A ver, yo creo que la izquierda democrática resucitó para volver a morir. Porque yo no creo que las estrategias y las dirigencias hayan provocado un camino cierto a izquierda democrática. O sea, efectivamente, Paco Moncayo lo primero que dijo, si mal no recuerdo, después de los resultados de la primera vuelta es: yo no voy con Lenín Moreno. Pero el voto popular de Quito, el voto centroizquierda de Quito, más allá de lo que diga Paco Moncayo, no se va a ir con Lenín Moreno. Imposible. Ahora, vamos al tema de la Asamblea Nacional. Hay los dos escenarios, es decir, independientemente del análisis que acabas de hacer, siempre se va a presentar dos escenarios. O Alianza País repite de nuevo 4 años más, me refiero en el Ejecutivo, o Guillermo Lasso retoma gana las elecciones y pudiese tener 4 años en el gobierno nacional. La correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional hace que Alianza País tenga 4 años más con mayoría absoluta, entre 74 o 76, que eso es mayoría absoluta. ¿Eso qué significaría para la gobernabilidad del país? Bueno, es que la gobernabilidad del país dependería de quién sea el presidente de la República, siguiendo tu mismo razonamiento. Porque un bloque de 74, 75, que es mayoría absoluta, para ciertas decisiones no es mayoría calificada. Pero nota tú que puede haber pactos y alianzas, pero todo eso también depende de quién sea el presidente de la República. Es decir, o vamos a tener una gobernabilidad natural, normal, con un bloque 74-75 con Lenín Moreno, o en su defecto vamos a tener tiempos conflictivos con Guillermo Lasso en el gobierno. Y ya para ir terminando, entonces, Javier Zavala, esta segunda vuelta electoral, cuya fecha límite va a ser el 2 de abril, con la votación en la segunda vuelta, ¿se presenta intensa? ¿Se presentará más centrada en los contenidos o simplemente será un copy-paste de lo que sucedió en la primera vuelta electoral? Carlos, yo lo único que espero de esta segunda vuelta como ciudadano de a pie, no soy ni funcionario público ni estoy en el poder empresarial, yo vivo de mi profesión. Lo único que espero es que no sea lo sucia que fue en la primera vuelta. ¿Cómo puede ser un prófugo de la justicia vocero casi irreferente en prensa y en redes sociales? No puede ser, rompe todos los cánones éticos. Es lo único que yo pido. Javier Zavala, gracias por compartir tu análisis en relación al proceso electoral que estamos viviendo en el Ecuador. Gracias, Carlitos. Un fuerte abrazo.